Mi papá se quedó con mis hermanos porque me parezco demasiado a mi mamá infiel, pero la herencia de mis abuelos paternos es solo para mí. Ahora él quiere reconciliarse. Siempre supe que no encajaba en mi propia familia. Desde pequeño, había algo extraño en la forma en que mi papá me miraba. No era exactamente odioso, pero tampoco era cariñoso. Era algo más frío, más distante. Mientras mis hermanos recibían abrazos, sonrisas y palabras de aliento, yo recibía miradas rápidas y comentarios secos. Al principio, pensé que era mi culpa. Tal vez no era lo suficientemente bueno para él. Pero con el tiempo, descubrí la verdad, me parecía demasiado a mi madre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Mi mamá había engañado a mi papá, y el divorcio fue un caos que dejó cicatrices en todos nosotros. Pero para mi papá, yo era un recordatorio viviente de su dolor. Mis hermanos heredaron sus ojos, su cabello, su sonrisa, pero yo era una copia de mi madre. Y eso fue suficiente para que me distanciara. Mi papá obtuvo la custodia de los 3, pero no fue igual para todos. Mientras mis hermanos crecieron rodeados de su atención y cuidado, yo siempre sentí que estaba viviendo como un invitado indeseado en mi propia casa. Todo cambió cuando cumplió 18 años. Ese día, mi abuelo paterno me llamó a su habitación. Había estado enfermo durante meses, y todos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Ven, hijo, quiero hablar contigo, dijo, con la voz débil pero firme. Me senté junto a su cama, y él me miró con una intensidad que me puso nervioso. Quiero que sepas algo. Tú eres especial para mí. Siempre lo has sido. Tal vez tu papá no lo vea, pero yo sí. Supe que algo importante estaba por venir, pero nunca me imaginé lo que diría después. Quiero que te quedes con todo. La casa, las tierras, los ahorros, todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Es tuyo. Me quedé en shock. ¿Por qué yo, abuelo? ¿Por qué no dividirlo entre todos? El viejo sonrió débilmente. Porque tú eres el que más lo necesita. Eres fuerte, hijo, pero también has cargado con un peso que no te corresponde. Esto es mi forma de decirte que vales más de lo que crees. Lloré esa noche. No por la herencia, sino porque alguien finalmente me vio como algo más que el hijo de la mujer infiel. Lo que no sabía era que este regalo desatara una tormenta en mi familia. El día del funeral de mi abuelo, todo parecía normal al principio. Mi papá estaba serio, como siempre, rodeado de mis hermanos, que lo consolaban. Yo me mantuve un poco al margen, sintiendo que mi presencia era más una formalidad que un verdadero lazo familiar. Cuando terminó la ceremonia, el abogado de mi abuelo, un hombre mayor de voz tranquila, reunió a todos los miembros de la familia en la sala de la casa. En el ambiente se podía sentir una mezcla de tristeza y tensión. Sabía que la lectura del testamento traería sorpresas, pero no estaba preparada para lo que vendría. Don Marcos dejó instrucciones claras para la distribución de sus bienes, comenzó el abogado. Y quiero que sepan que estas decisiones reflejen su voluntad, tal como él lo expresó. El abogado comenzó con lo más básico, pequeñas sumas de dinero para algunos familiares lejanos, un terreno para uno de sus sobrinos que lo había ayudado en el pasado, y otros detalles menores. Pero cuando llegó la parte principal, la sala quedó en completo silencio. La casa, las tierras y el fondo de ahorros principales serán heredados en su totalidad por Martín. La habitación se llena de murmullos. Mi papá me miró con una mezcla de incredulidad y enojo, mientras mis hermanos intercambiaban miradas confusas. Yo estaba paralizado. ¿Cómo que Martín?, preguntó mi papá, con una dureza que no intentó disimular. El abogado mantuvo la calma. Don Marcos fue claro en su decisión. Consideró que Martín debía recibir estos bienes debido a su conexión especial con él y su situación en la familia. La palabra situación hizo que mi papá se pusiera de pie. Esto es ridículo. Yo soy su hijo, y mis otros hijos también son parte de esta familia. ¿Por qué debería ir todo a Martín? ¿Qué hizo él para merecerlo? El abogado levantó una mano, como si quisiera calmarlo. Don Marcos sabía que esta decisión sería controversial, pero insistió en que Martín era quien más necesitaba este apoyo. Él dejó un mensaje para usted, señor, si desea escucharlo. La sala quedó en completo silencio. Mi papá ascendió, cruzando los brazos con una expresión de desafío. El abogado sacó un sobre y comenzó a leer. Hijo, sé que esto te parecerá injusto, pero quiero que escuches lo que tengo que decir. He visto cómo has tratado a Martín durante todos estos años. Sé que has llevado el peso del dolor que te causó su madre, pero Martín no tiene la culpa de eso. Él ha sido un joven fuerte y resiliente, y creo que necesita este apoyo más que nadie. Espero que algún día entiendas que esta decisión no es para castigarte, sino para darle a Martín lo que tú no pudiste darle. El mensaje cayó como un balde de agua fría en la sala. Mi papá no dijo nada, pero su rostro estaba rojo de rabia. Se giró hacia mí, con una voz que me heló la sangre, dijo. Estabas detrás de esto, ¿verdad? ¿Le hablaste al oído para que te dejara todo? Sabía que no podía confiar en ti. Me levanté, tratando de mantener la calma. Yo no pedí esto, papá. Fue decisión del abuelo. No me llames papá. Tú no eres mi hijo, gritó, golpeando la mesa con el puño. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Sabía que no éramos cercanos, pero escucharlo decirlo en voz alta fue devastador. Mis hermanos intentaron calmarlo, pero también parecían molestos conmigo. La tensión en la sala era insoportable, así que decidió salir antes de que las cosas empeoraran. Esa noche, mientras estaba en la casa que ahora era oficialmente mía, sentí una mezcla de emociones, tristeza por haber perdido a mi abuelo, confusión por todo lo que estaba pasando, y miedo por lo que vendría. Sabía que la relación con mi familia, ya de por sí frágil, estaba al borde de romperse por completo. ¿Valía la pena la herencia si significaba perderlos para siempre? 2 días después, mi papá llegó a la casa sin avisar. Su actitud era completamente distinta.
Estaba tranquilo, incluso amable, lo que me puso más nervioso que si hubiera llegado gritando. ¿Podemos hablar, Martín?, preguntó, con un tono que nunca antes había usado conmigo. Claro, respondió, aunque mis instintos me decían que algo no estaba bien. Se sentó en el sillón y me miró fijamente. Mira, sé que las cosas se han complicado con la herencia. Pero quiero que pienses en esto como una oportunidad para arreglar las cosas entre nosotros. Podemos trabajar juntos para cuidar las tierras, manejar las finanzas, sería bueno que hagamos esto como familia. Por un momento, pensé que tal vez estaba tratando de reconciliarse conmigo. Pero había algo en su tono, en la forma en que esquivaba mi mirada, que me hizo sospechar. ¿Esto es sobre arreglar las cosas, o sobre controlar la herencia?, preguntó directamente. Su expresión cambió de inmediato. No seas malagradecido, Martín. Estoy tratando de ayudarte. No tienes experiencia manejando todo esto, y es mi deber como padre asegurarme de que no cometas errores. Mi corazón se hundió. No era amor lo que lo había traído aquí. Era la herencia. Después de la inesperada visita de mi papá, me quedé pensando en sus palabras. Aunque su tono había sido más suave de lo habitual, no podía ignorar la sensación de que estaba tratando de manipularme. ¿Realmente quería arreglar las cosas, o simplemente estaba detrás de la herencia? Pasaron unos días, y mis hermanos comenzaron a aparecer por la casa. Primero fue Lucas, el menor. Se presentó con una caja de herramientas y una sonrisa nerviosa. Pensé que tal vez necesitabas ayuda con las reparaciones. Esta casa es grande, ¿no? Era extraño. Lucas nunca había mostrado mucho interés en mí antes, pero ahora estaba dispuesto a pasar tiempo arreglando cosas. Acepté su ayuda, aunque no dejé de preguntarme cuáles eran sus verdaderas intenciones. Después vino Sofía, mi hermana mayor. Apareció con una canasta de galletas y una actitud demasiado amable. Quería saber cómo te estás adaptando. Debe ser difícil manejar todo esto tú solo. Mientras hablábamos, soltó un comentario que me dejó pensando. ¿Sabes? Papá está preocupado. Cree que tal vez todo esto sea demasiado para ti. Tal vez deberías dejar que él te ayude a manejarlo. Allí estaba. La verdadera razón detrás de sus visitas. No estaban aquí para ayudarme, estaban aquí para convencerme de que le entregara el control a mi papá. Esa noche, mientras cenaba solo, recibí un mensaje de texto de mi papá. Decía: hijo, he estado pensando. Quiero que sepas que no te estoy pidiendo que me entregues todo. Solo quiero ayudarte a manejarlo. Es lo mejor para todos. El mensaje me enfureció. Durante toda mi vida, mi papá apenas me había prestado atención, y ahora estaba intentando tomar el control de algo que mi abuelo me había confiado. Al día siguiente, decidí buscar consejo. Visité al abogado de mi abuelo, quien me recibió con una expresión tranquila pero firme. Sabía que algo así pasaría, dijo, mientras servía una taza de café. Tu abuelo me lo mencionó varias veces. Tenía miedo de que tu papá intentara influir en ti. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. El abogado sacó un documento del archivo y lo colocó sobre la mesa. Don Marcos dejó instrucciones claras. Tú eres el único heredero, y la única persona que puede tomar decisiones sobre estos bienes. Si tu papá intenta manipularte o presionarte, tienes derecho a rechazarlo. Sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. El abuelo había confiado en mí por una razón, y no podía fallarle. Esa misma tarde, mi papá volvió a aparecer en la casa, esta vez sin avisar. Entró como si fuera dueño del lugar, y se sentó en el sofá con la misma confianza de siempre. He estado pensando en cómo podemos manejar esto juntos, comenzó, cruzando las piernas. Podemos firmar un acuerdo para que yo supervise las finanzas y las tierras. Tú sigues siendo el dueño, claro, pero yo puedo ayudarte a tomar decisiones. Lo miré fijamente, intentando contener mi llanto. ¿Por qué ahora, papá? Durante años no te importé, y ahora, de repente, quieres trabajar conmigo. ¿Es realmente por mí, o es por lo que dejó el abuelo? Su rostro se endureció, y por un momento, mostró su verdadero rostro. No seas tan dramático, Martín. Esto no es solo sobre ti. Es sobre la familia. No tienes idea de cómo manejar todo esto, y si no aceptas mi ayuda, podrías arruinarlo todo. ¿Arruinarlo para quién? ¿Para mí, o para ti?, réplica, con la voz firme. Mi papá se levantó, claramente molesto. ¿Sabes qué, Martín? Haz lo que quieras. Pero no vengas llorando cuando todo se venga abajo. Y con eso, salió de la casa, dejando un aire de tensión detrás de él. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había pasado, me di cuenta de algo importante. Por primera vez, estaba en control de mi propia vida. Mi papá ya no tenía poder sobre mí, y no iba a permitir que usara la herencia como una forma de manipularme. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Al día siguiente, recibí una llamada de Lucas. Su tono era más nervioso de lo habitual. Martín, creo que deberías saber algo, dijo, después de un largo silencio. ¿Qué pasa? Papá está planeando algo. Lo escuché hablando por teléfono con Sofía. Está considerando demandarte por la herencia, alegando que el abuelo no estaba en su sano juicio cuando escribió el testamento. El nudo en mi estómago se presiona. Mi papá estaba dispuesto a llegar tan lejos como fuera necesario para quitarme lo que me había dejado el abuelo. Gracias por decírmelo, Lucas, respondió, tratando de ocultar mi preocupación. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, Martín. Solo quería que supieras lo que está pasando. Colgué el teléfono, sabiendo que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más. El aviso de Lucas me permaneció despierto toda la noche. No podía creer que mi papá estuviera considerando exigirme por algo que claramente no le pertenece. Pero, siendo él como era, no debería haberme sorprendido. Siempre había encontrado formas de imponer su voluntad, y esta vez no sería diferente.
A la mañana siguiente, tomé una decisión, no me quedaría de brazos cruzados. Me dirigí nuevamente a la oficina del abogado de mi abuelo y le conté lo que Lucas me había dicho. No te preocupes, Martín, dijo el abogado, revisando los documentos del testamento. Tu abuelo tomó muchas precauciones para evitar este tipo de situaciones. El testamento es sólido. Incluso si tu papá intenta impugnarlo, tiene muy pocas posibilidades de ganar. Aunque sus palabras me tranquilizaron, sabía que esto no era solo una cuestión legal. Era una batalla emocional, y estaba cansada de que mi papá siguiera tratando de controlar mi vida. ¿Qué pasa si él sigue adelante con la demanda?, preguntó. Tendremos que demostrar que tu abuelo estaba en pleno uso de sus facultades al momento de redactar el testamento, lo cual no será difícil. Tengo registros médicos y testigos que pueden confirmarlo. Pero te advierto, Martín, este proceso podría ser desgastante. ¿Estás preparado para enfrentarlo? Asentí, aunque en el fondo tenía miedo. No se trataba solo de ganar o perder, se trataba de proteger el legado de mi abuelo y de demostrar que ya no estaba dispuesto a ceder ante mi papá. Unos días después, recibí un citatorio oficial. Mi papá había presentado una demanda, alegando que el testamento era inválido porque mi abuelo no estaba en condiciones de tomar decisiones al momento de redactarlo. Mis hermanos no tardaron en enterarse, y cada uno reaccionó de forma diferente. Lucas me llamó para disculparse. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, Martín. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Por otro lado, Sofía me envió un mensaje que resumía perfectamente su postura. Espero que estés feliz, Martín. Todo esto es tu culpa. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron más fuerte. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia familia. El día de la primera audiencia llegó rápidamente. Mi papá estaba allí, con un abogado que parecía tan intimidante como él. Cuando me miró desde el otro lado de la sala, pude ver la misma frialdad que había sentido toda mi vida. El abogado de mi abuelo presentó pruebas contundentes, registros médicos que confirmaban que mi abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó el testamento, así como testimonios de amigos cercanos que apoyaban su decisión. Mi papá, por otro lado, intentó argumentar que mi abuelo había sido manipulado por mí, que lo había convencido de tomar esa decisión para quedarme con todo. Mi hijo apenas tenía contacto con mi padre hasta que vio una oportunidad para aprovecharse de él, declaró mi papá con una frialdad que me dejó sin palabras. Me dolió escucharlo, pero sabía que tenía que mantener la calma. Cuando llegó mi turno de hablar, miré directamente al juez y dije la verdad. Nunca pedí esta herencia. Mi abuelo decidió dejarme sus bienes porque vio algo en mí que nadie más había visto. Y no voy a permitir que esa decisión sea invalidada por resentimientos del pasado. La audiencia terminó con un aplazamiento. Aunque las pruebas estaban claramente a mi favor, el proceso no sería tan rápido como había esperado. Mi papá estaba decidido a luchar hasta la final, y yo tenía que estar preparado para todo. Una noche, mientras estaba revisando documentos con el abogado, recibí una llamada inesperada de Lucas. Martín, tienes que escucharme, dijo, con urgencia en la voz. ¿Qué pasa? Papá, está perdiendo el control. Ha estado hablando de hacer cosas drásticas y pierde la demanda. Estoy preocupado. Su advertencia me llenó de miedo. Aunque mi papá siempre había sido manipulador, nunca lo había visto como alguien capaz de ir más allá de las palabras. ¿Qué tipo de cosas está diciendo? No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre asegurarse de que tú no pudieras quedarte con nada. Creo que está pensando en dañar las tierras o venderlas ilegalmente antes de que se resuelva todo. La preocupación se transformó en urgencia. Si mi papá hacía algo así, podría poner en peligro todo lo que mi abuelo había construido. Al día siguiente, fui directamente al abogado y le expliqué la situación. Si hay riesgo de que intente algo así, podemos presentar una solicitud de protección para los bienes, dijo, mientras tomaba notas. No podía creer que estuviera en esta situación, pero sabía que no tenía otra opción. Estaba decidido a proteger el legado de mi abuelo, incluso si eso significaba enfrentarme cara a cara con mi papá una vez más. Esa tarde, recibí otra llamada de mi papá. Esta vez, su tono era diferente. ¿Crees que estás ganando, Martín? Esto no ha terminado. Si tengo que destruir todo para que no te quedes con nada, lo haré. Sus palabras me helaron la sangre, pero también despertaron algo en mí, ya no tenía miedo. Haz lo que quieras, papá, respondió con firmeza. Pero no voy a ceder. No voy a dejar que destruyas lo que el abuelo trabajó toda su vida para construir. Colgó sin responder, pero sabía que las cosas estaban a punto de escalar aún más. Después de la llamada de mi papá, su amenaza de destruir todo no dejaba de resonar en mi cabeza. Estaba claro que no iba a detenerse, y si algo había aprendido de él durante toda mi vida era que era un hombre que cumpliría cualquier promesa, por destructiva que fuera, si con eso lograba salirse con la suya. Al día siguiente, presenté una solicitud de protección para los bienes ante el juez, tal como me aconsejó el abogado de mi abuelo. Esta medida significaba que mi papá no podría hacer nada con las tierras, la casa o cualquier otro bien de la herencia mientras el caso estuviera en curso. La decisión llegó rápido, la solicitud fue aprobada. Por un momento, sentí un alivio inmenso. Pensé que, al menos por ahora, había logrado detenerlo. Pero sabía que mi papá no se rendiría tan fácilmente. Esa misma noche, Lucas vino a verme a la casa. Su expresión era tensa, como si estuviera cargando con un secreto demasiado grande. Martín, hay algo que necesitas saber, dijo, mirando hacia el suelo. Dime, ¿qué pasa? Lucas suspiró y finalmente soltó la verdad. Papá está planeando vender las tierras de forma ilegal. Ya habló con un comprador. Dijo que no le importa si se mete en problemas, mientras tú no te quedes con nada. Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Eso no tiene sentido.
No puede venderlas, están protegidas legalmente. Lo sé, pero, papá piensa que si logra hacerlo rápido, para cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. El comprador es alguien que no hará preguntas, y papá está desesperado. Mis manos temblaban de rabia y frustración. ¿Cómo podía llegar tan lejos solo para perjudicarme? Gracias por decírmelo, Lucas, dije finalmente, tratando de mantener la calma. No lo hago solo por ti, Martín. Lo hago por el abuelo. Él no quería que esto terminara así. A la mañana siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. Fui directamente a las tierras, asegurándome de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por los campos que mi abuelo había cuidado con tanto esmero, sentí una mezcla de tristeza y determinación. No iba a dejar que mi papá destruyera esto. Pero entonces, noté algo extraño. Había huellas de neumáticos frescos en el camino de tierra que conducía al terreno. Mi corazón se aceleró. Seguí el rastro y, al llegar a uno de los límites de la propiedad, vi a dos hombres inspeccionando el terreno. Uno de ellos sostenía un documento que parecía un contrato de compra-venta. Oigan, ¿qué están haciendo aquí?, grité, acercándome. Los hombres se giraron sorprendidos, y uno de ellos, claramente incómodo, trató de guardar el documento. Solo estamos viendo el lugar, respondió con nerviosismo. ¿Con quién están hablando sobre este terreno?, insistí. El otro hombre, más confiado, respondió. Con el dueño, claro. Diego. El enojo me invadió. Estas tierras no son de Diego. Son mías. Le sugiero que se vayan ahora mismo, porque esto es completamente ilegal. Los hombres intercambiaron miradas y, sin decir más, se marcharon rápidamente. Sabía que había logrado evitar una venta ilegal, pero también sabía que esto no era más que un intento fallido de mi papá. Si lo había intentado una vez, lo intentaría de nuevo. Esa noche, confronté a mi papá directamente. Lo llamé y le dejé claro que sabía lo que estaba haciendo. ¿De verdad estás tan desesperado por arruinarme que estás dispuesto a cometer un delito?, le pregunté, con la voz firme. Esto no es un delito, respondió con arrogancia. Es hacer justicia. Tú no mereces esas tierras, Martín. Nunca lo hiciste. No es tu decisión, respondió. Fue la decisión del abuelo, y si crees que voy a dejar que destruya su legado, estás muy equivocado. Mi papá se quedó en silencio por un momento antes de responder, con un tono más oscuro. Esto no ha terminado, Martín. Aún no ha ganado. Colgó, pero esta vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Había soportado su desprecio toda mi vida, pero ya no. Al día siguiente, fui a ver a Lucas. Necesitaba saber si había algo más que mi papá estuviera planeando. Lucas, necesito tu ayuda. Papá está cruzando límites que no puedo permitir. ¿Sabes algo más que pueda estar haciendo? Lucas se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Creo que está tratando de convencer a Sofía de que lo apoye en la demanda. Dice que si los tres estamos de su lado, podemos reclamar la herencia como una familia y dejarte fuera. Eso fue como un golpe en el estómago. Sofía siempre había estado distante conmigo, pero nunca pensé que podría unirse a algo así. Gracias por decírmelo, Lucas, dije, aunque mi mente ya estaba trabajando en cómo enfrentar esta nueva traición. Esa noche, llama a Sofía. No quería pelear, pero necesitaba entender por qué estaba considerando apoyar a mi papá. Sofía, necesito hablar contigo, le dije, con voz tranquila. ¿Sobre qué?, respondió, con frialdad. Sobre lo que estás planeando con papá. ¿Realmente crees que esto es lo correcto? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. No se trata de lo que es correcto, Martín. Se trata de lo que es justo. Papá tiene razón. No es justo que te quedes con todo. ¿Justo? ¿Dónde estuvo la justicia cuando él me ignoró durante toda mi vida? ¿Dónde estuvo cuando el abuelo vio algo en mí que ustedes nunca quisieron ver? Sofía no respondió de inmediato, pero podía sentir que mis palabras la estaban haciendo reflexionar. Sofía, esto no se trata de quitarles nada. Yo no pedí esta herencia, pero tampoco voy a permitir que papá la destruya solo por rencor. Haz lo que creas correcto, pero piensa en lo que el abuelo realmente quería. Colgué antes de que pudiera responder, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Los días después de mi llamada con Sofía fueron tensos. No sabía si mis palabras la habían hecho reflexionar o si seguiría apoyando a mi papá. Mientras tanto, la demanda continuaba, pero mi abogado estaba cada vez más confiado en que el caso estaba completamente a mi favor. Sin embargo, ganar en la corte no significaba ganar con mi familia. El conflicto había llegado tan lejos que comencé a preguntarme si realmente valía la pena. ¿De qué servía proteger la herencia de mi abuelo si eso significaba perder por completo a mis hermanos y mantener una guerra constante con mi papá? Pero entonces recordé las palabras de mi abuelo, esto es para que tengas algo que nadie pueda quitarte. Confío en ti para cuidarlo. Esa confianza era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Unos días antes de la audiencia final, recibí una sorpresa inesperada. Sofía vino a verme. No había hablado con ella desde nuestra llamada, así que su visita me tomó completamente por sorpresa. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una expresión seria. Claro, respondió, aunque no sabía qué esperar. Nos sentamos en la sala, y por un momento, ambos permanecimos en silencio. Finalmente, Sofía habló. Estuve pensando en lo que me dijiste, y, tienes razón. Esto no es lo que el abuelo habría querido. Papá nos está usando, y yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Sentí un peso levantarse de mis hombros. Gracias, Sofía. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. No estoy aquí solo para decirte eso, continuó. Quiero ayudarte. Papá no va a rendirse fácilmente, pero quiero estar de tu lado. El abuelo dejó esto para ti por una razón, y ahora lo entiendo.
Por primera vez en años, sentí que había una posibilidad de reconciliación real con mi hermana. Llegó el día de la audiencia final. Mi papá estaba ahí, sentado con su abogado, mirando con esa misma arrogancia que siempre había tenido. Pero esta vez, algo era diferente. Lucas y Sofía estaban sentados a mi lado. Cuando el juez anunció su decisión, todo se resolvió en un instante. Después de revisar las pruebas presentadas, este tribunal confirma que el testamento es válido y refleja la voluntad de don Marcos. Todos los bienes pasarán a ser administrados por Martín, según lo estipulado en el documento. La sala quedó en silencio, pero yo no me sentía victorioso. Miré a mi papá, esperando algún tipo de reacción, pero todo lo que vi fue un hombre derrotado, lleno de su propia rabia y orgullo. Cuando salimos del tribunal, Lucas y Sofía se quedaron conmigo. Hiciste lo correcto, dijo Lucas, dándome una palmada en la espalda. Gracias a ustedes, respondí, genuinamente agradecido. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación. Mi papá, aunque seguía distante, dejó de intentar interferir. Creo que sabía que había perdido más que una demanda, había perdido la poca conexión que le quedaba con nosotros. Lucas y Sofía comenzaron a visitar más seguido. Aunque la relación con ellos nunca sería perfecta, estábamos reconstruyendo algo que había sido frágil durante años. Una tarde, mientras estaba trabajando en las tierras de mi abuelo, Lucas vino a ayudarme. Mientras reconocíamos herramientas, me miró y dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes? Creo que el abuelo tenía razón al dejarte todo esto. Él sabía que tú lo cuidarías como nadie más. Por primera vez, sentí que mi lugar en la familia finalmente estaba siendo reconocido. Pasaron los años, y la herencia de mi abuelo se convirtió en más que tierras y dinero. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, de amor, y de una segunda oportunidad para mi relación con mis hermanos. En cuanto a mi papá, aunque nunca se disculpó, eventualmente se alejó de su rencor. Un día, durante una reunión familiar, se acercó y me dijo en voz baja. No lo entendí en su momento, pero tal vez el viejo Marcos tenía razón contigo. No era una disculpa, pero para mí fue suficiente. El legado de mi abuelo sigue vivo, no solo en las tierras y la casa que dejó, sino en la familia que logró unir, incluso después de tanto dolor.